Esto es la segunda temporada de Psicoanálisis Pop, donde el psicoanálisis les pertenece a todos. Esta es la temporada de la salud mental, en la que nos cuestionaremos este concepto tan mencionado, pero al mismo tiempo tan difuso. ¿Debemos estar felices todo el tiempo? ¿Lo que te dicen en redes sociales es verdad? ¿Existe la salud mental? Acompáñanos a descubrirlo. Hola, muy buenos días a todas, a todos, ¿cómo están? Hoy mis emociones están muy divididas porque por una parte estoy triste porque hoy Fer no nos puede acompañar. Hoy Fer no nos puede acompañar, le vamos a enviar saludos. También lo que pasa es que está muriendo en el instituto y todo esto. Pero por otra parte, estoy muy contento. Valga decir también muy nervioso un poquito, porque tenemos una invitada que para mí es muy especial, una persona a la cual yo admiro mucho, que es la doctora Soraya Monroy. Muy buenos días, doctora. Muy buenas tardes para usted. Muchas gracias, Aldo. Un gusto estar acá con ustedes. Claro que Y, a- sí. y aquí presentando también un poquito a la doctora, porque la doctora tiene un gran currículum. La doctora Soraya Monroy es profesora titular C de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM acá en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Un poquito dando la trayectoria de su formación académica. Si no me equivoco, doctora, usted estudió la licenciatura en la Facultad de Psicología de la UNAM y Así es. después se cambió a la maestría en filosofía, pero en la Sí, Universidad Federal de Río de Janeiro. estuve allá haciendo la maestría. Sí, Y después se regresó acá al doctorado para hacer el doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. así es. Y con Soy mención orgullosamente honorífica. UNAM. Sí. Es Research Fellow, que creo que se podría traducir algo así como colaboradora de investigación. Bueno, Eh, sí, es una estancia de investigación durante ese periodo. ok, Entonces, ese es el nombramiento que te dan, ¿no? ok, En una primera instancia fue para hacer un postdoctorado en Boston, en la Boston University, y después regresé unos años después ya como Research Fellow a otra estancia. ok, ok. Y también cuenta con varias publicaciones nacionales e internacionales, que voy a decir algunas porque son relevantes para el tema de hoy, que una es Epistemología, Psicología y Enseñanza de la Ciencia de 2009, Enseñanza de la Ciencia de 2013, Obstáculos epistemológicos en la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía y de la ciencia de 2017, e Indagaciones cognoscitivas acerca de la enseñanza de la filosofía y de la ciencia de 2021, entre muchas otras también. Así es, hemos tenido varias publicaciones producto de proyectos de investigación financiados por la DEGAPA y realizados en la facultad. Sí, y pues nada, o sea, también, como lo decía hace rato, además de todo este currículum, que tuve la gran fortuna de tenerla como profesora en 2 seminarios durante mi formación de doctorado, de hecho, de ahí pues la conozco. Pues nada, muy feliz de que esté aquí, doctora, muchas gracias. No, un gusto grande comentar con ustedes, hablar un poco de lo que hemos hecho. Y justo por ahí quería empezar, doctora. Usted se dedica mucho a esta línea de investigación de la enseñanza y aprendizaje de la filosofía y de la ciencia. ¿Nos puede platicar un poquito qué es eso? Bueno, déjame decirte que yo llegué, bueno, he sido profesora toda mi vida profesional. En realidad, antes de salir de la licenciatura ya estaba trabajando como docente en la facultad. Empecé como asistente ayudante de investigación, pero mis actividades eran de docencia en buena medida y ha sido una larga carrera básicamente como docente. Y como en la universidad los profesores de tiempo completo nos dividimos entre la docencia, la investigación y la difusión, pues bueno, ahí también ha despegado el asunto de la investigación. Entonces yo, sin saberlo, encontraba una serie de dificultades, sobre todo enseñaba en el plan de estudios anterior asignaturas como lógica y filosofía de la ciencia, que eran verdaderamente un obstáculo para nuestros estudiantes, un atorón. Lógica era una materia de primer semestre y a veces era la última materia que aprobaban porque ya no les quedaba de otra, pero la dejaban, en fin. Entonces,
siempre busqué la manera de trabajar con mis estudiantes de tal manera que desde la primera vez que la cursaran pudieran aprobarla y no solo la aprobaran, sino que también aprendieran. En esta asignatura y en filosofía de la ciencia me topaba especialmente con muchas dificultades. Y eso me fue llevando de diferentes maneras a tratar de comprender algunos aspectos de estos problemas en la enseñanza y en el aprendizaje. Hasta que llegué a un grupo que investiga internacionalmente estas maneras originales, diferentes de enseñar, de tratar de remontar obstáculos. En general, este grupo trabaja con temas de física, biología, en fin, ¿no? De estas ciencias que juegan en la primera división. Pero para mí era importante trabajar con estudiantes de psicología y también con elementos porque lo que yo llevaba a los alumnos de psicología era por una parte estas asignaturas que son filosóficas, lógica y filosofía de la ciencia, y también algunas asignaturas, no se llamaba historia de la psicología en el otro plan, pero tenían elementos tanto, sobre todo teorías y sistemas, ¿no? De historia de la psicología. Luego eso ya con una modificación curricular quedó como propiamente historia de la psicología. Bueno, con esos elementos tratando, digamos, de que los estudiantes pudieran tener un mejor aprovechamiento, no solo pasar, sino aprender, que es algo que me ha parecido que es más importante, ¿no? A veces están tan preocupados con aprobar que no ven la utilidad de aprender. Y bueno, pues yo procuro, ¿no? Que esto se dé en ambos sentidos. Y de repente encontré un grupo que hacía eso, investigar de una manera, digamos, muy original, y ahorita si quieres te cuento un poquito más al respecto, con elementos de historia y filosofía de la ciencia, para distintas asignaturas, para diferentes campos, tratar de llevar, remontar, digamos, las dificultades en la enseñanza y el aprendizaje de sus campos respectivos, de sus dominios específicos, apoyándose en esto. Pues a mí me venía como anillo al dedo. Creo que está diciendo varias cosas que son bien importantes, que aquí me gustaría empezar por esto. Hay varias personas que yo he escuchado que dicen, es que ¿para qué filosofía en psicología? Que a mí me parece una afirmación un poco, pues, grave. Entonces me gustaría preguntarle, ¿cuál es la implicación? No me gusta la palabra utilidad, pero ¿cuáles son las implicaciones? Creo que va a ser una respuesta amplia, de la filosofía en la psicología. Y fíjate que lo más triste o lamentable es que yo he escuchado que algunos profesores en el plan actual enseñan filosofía de la psicología y entran con esa afirmación, o sea, un poco diciéndole a los estudiantes, bueno, yo aquí les vengo a dar algo, pero de entrada eso no sé para qué está aquí. Ay, ¿no? Entonces digo yo, ¿por qué no se van a enseñar algo que sí les guste? Porque Sí. sí tiene un sentido importante, fíjate. Históricamente, la psicología viene de la filosofía. Entonces, cuando tú enseñas y aprendes historia de la psicología, es muy importante entender estos elementos, digamos, de dónde vino, no solo, pero en buena medida, la psicología, ¿no? No era una disciplina filosófica, pero las ideas de lo psicológico estaban presentes en la filosofía desde hace veintitantos siglos, al menos en la filosofía occidental, ¿no? Que es la que de alguna manera nos ha nutrido. Entonces, decir que ¿para qué? ¿Para qué? yo tampoco estaría a favor de que empezáramos a estudiar los griegos, que sería interesantísimo, y muchos alumnos y alumnas que he tenido al final acaban en filosofía encantados porque por ahí encuentran una vía para comprender muchas cosas, pero sí creo que hay elementos mínimos de la epistemología, de la filosofía de la ciencia. Yo incluso creo que de la lógica, pero bueno, esa la han dejado afuera de la formación del psicólogo. Ahí los que se dedican a la psicolingüística y a la epistemología genética, pues tienen que estudiar lógica por aparte, porque Ujú. ya la quitaron del plan.
porque además la lógica tiene mucho que ver con la argumentación, con la organización del razonamiento, con la comprensión de algunas cosas. Pero bueno, ya quedó fuera del plan. Pero entonces hay muchos elementos de la filosofía que para la propia historia de la psicología son importantes y para la epistemología de la psicología pues todavía más, ¿no? Porque ¿cómo vas a hacer epistemología sin un fundamento epistemológico que es filosófico? Entonces yo no digo que tengan que hacer semestres y semestres, porque sí es una formación en psicología, pero para la comprensión de algo que es muy importante, que es el papel de las teorías en la explicación científica, la filosofía es fundamental. Y la filosofía de la ciencia, ya en específico, pues más. Pero la formación, digamos, en algunos elementos epistemológicos, en fin, eh, sin ella no se entiende. Que eso es algo a lo mejor en lo que profundizamos un poquito más adelante, hablando de qué pasa con la ciencia o la formación científica en psicología, ¿no? Se me Sí, o ocurre. sea, creo que valdría la pena también empezar por ahí. Fíjese que yo estaba pensando en esta pregunta también. Em, yo hace un tiempo vi un documental sobre arte que se llamaba El espejo del alma, algo así, que preguntaban a los entrevistados, ¿qué es el arte? Y alguien respondía, ¿qué pregunta tan difícil? Una pregunta tan así, ¿qué es el arte? Creo que ahora yo le voy a entrar de este lado. ¿Cómo usted podría definirnos ciencia? Bueno, fíjate que yo creo que es algo sencillo, pero también entender lo que es la ciencia implica una perspectiva histórica y filosófica. O sea, para mí la ciencia es una actividad humana que se ha desarrollado recientemente, digamos, a partir del siglo XVII, empieza a surgir. Es una actividad humana de producción de conocimiento con características distintas a la del conocimiento filosófico. Esto es un conocimiento que además de ser organizado, bien planteado, sistemático, bien argumentado, tiene que ponerse a prueba. Ojo que digo ponerse a prueba y no digo experimentarse, porque Sí, ahí hay una gran confusión sí. en la gente normalmente, digamos, en todos los ciudadanos, digamos, que tenemos a veces esa idea de que ciencia es sinónimo de experimento. Y eso es algo que yo trato es un prejuicio, es algo que se queda corto en relación al poder explicativo y demostrativo de la ciencia. Entonces, la ciencia hay que entenderla como esa actividad que se ha ido construyendo históricamente, que además en algunos casos prefieren hablar de las ciencias, pero hay elementos que son comunes a todas las disciplinas científicas. Y creo que cuando hablo de eso, pues puedo hablar en singular, aunque en realidad es algo que es extensivo, que es común a toda disciplina científica. El hecho de Ujú, que ese conocimiento que teóricamente explica aquellos fenómenos, pues se tiene que someter a prueba. ¿De qué manera? De muchas. No solo experimentalmente, pero se tiene que someter a prueba. A diferencia del conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico es argumentativo. O sea, ahí no necesito salir y probar. Lo que tengo que probar es mis argumentos. Y esa ha sido la historia de los filósofos por veintitantos siglos. Que Platón dijo, y entonces Aristóteles dice, pero aquí no estoy de acuerdo, y argumenta de otra manera, y vienen otra cantidad de filósofos, unos griegos, otros medievales y otros, hasta el día de hoy, discutiendo si lo que dijo este filósofo contemporáneo o antiguo, moderno o más moderno, no importa, esa discusión, pero nadie sale a hacer ni un experimento, ni una encuesta, ni un registro, ni una medición. Eso no es de la filosofía, eso ya es del campo de la ciencia. Y eso es lo que empieza a hacerse en el siglo XVII, ujú, con filósofos naturales como René Descartes, que dice, bueno, está bien, yo creo que estas explicaciones, ¿verdad? Pero ¿cómo pondría yo a prueba? Es curioso ujú, porque se le reconoce poco esa parte a Descartes, pero él tiene toda una serie de demostraciones empíricas, ¿no? ujú. Tratando de probar
las cuestiones del movimiento, en fin, de los temas que él desarrolla, porque él hace física. Quiere explicar la naturaleza de la materia, pero no filosóficamente nada más, le da un fundamento, pero él quiere mostrar empíricamente, y ahí empieza un camino, no con él, lo habían iniciado, ya Galileo estaba encaminado por ahí, y antes que ellos Kepler, y por ahí ya había, ¿no? Una serie de filósofos que están estudiando la naturaleza y que van dándose cuenta que no es suficiente argumentar si esto sería así o esto sería así, sino que quieren sistematizar la demostración de eso que están planteando. Y pues va a hacerse todo un desarrollo de diferentes maneras, ¿no? Unos van Ujú. a privilegiar la parte empírica, otros van a privilegiar la parte teórica, pero cuando se hace ciencia no puedes no tener, bueno, al menos en las ciencias empíricas, no puedes no tener puestas a prueba, someter a prueba de alguna manera. La confusión para mí con esta idea de experimento y de que todo tiene que ser experimental es un ejemplo que les doy a mis estudiantes en relación, por ejemplo, con disciplinas que son científicas, físicas, como la astronomía, que no hace experimentos propiamente. Puede construir modelos y poner en el modelo las situaciones a prueba. Y por supuesto que cuando sucede un fenómeno, un eclipse, en fin, lo que sea que astronómicamente sucede, pasa un cometa, uy, pues está todo listo con los aparatos más desarrollados para hacer las mediciones y poner a prueba sus teorías. Pero de ahí a que digas, los astrónomos experimentan, no pueden, su fenómeno no les permite. Originalmente, pues construyen eso, modelos que pueden ser de lo más complejos y hoy con todos los desarrollos computacionales y matemáticos, en fin, pero que tú digas, aquí pongo el sol, aquí pongo la luna, yo los muevo a ver cómo. No, el eclipse sucede naturalmente y ahí se registra, se mide y se ponen a prueba todas las explicaciones que tienen acerca, bueno, y digo sol y luna, pero bueno, ya sabemos que hoy los astrónomos están viendo cosas lejísimos, ¿no? Y haciéndonos Ujú. explicaciones muy complejas y muy ricas respecto a partes del universo que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Ujú. Entonces, un Pues poco. No, perdón, doctora. no, sí, pues digamos, entonces ahí trato de hacer esta distinción y decir, una cosa es poner a prueba y otra cosa es poner a prueba solo experimentalmente. Porque, y en el campo de la psicología, cuando tú tienes esta idea de que si no se experimenta, no es ciencia, bueno, pues ya dejaste fuera una cantidad de explicaciones muy ricas en el desarrollo histórico de la psicología. Eh, es que tengo muchísimas preguntas, pero creo que lo último que nos acaba de decir, creo que nos lleva muy bien al tema que es un poco este podcast, que, perdón, doctora, nos vamos a meter a camisa de 11 varas, como dicen por ahí. Usted dice, si todo fuera un puesta a prueba experimental, dejaríamos de lado, el experimental incluiría básicamente a la neurociencia, por decirlo así, a la ciencia de la conducta, a las ciencias cognitivas, pero dejaríamos de fuera muchas otras. Y ojo, que no en neurociencias tampoco todo se puede experimentar, ¿eh? Ujú. O sea, a veces sus mediciones son indirectas, Sí, sus registros son indirectos, o sea, sus puestas a prueba no siempre son un experimento controlado, porque eso es lo que significa experimento. sí, Experimento significa que yo tomo una variable, controlo todo lo demás, saco todo lo que me puede variar y meter ruido, y me quedo con algo muy estrictamente, pues estrecho, ¿no? Y sí, cuando se trata, entonces, a lo mejor ni siquiera estaría segura que todo lo que los conductistas estudian, aunque sería la idea, ¿no? De que ahí se puede todo someter a experimento porque han definido, digamos, la conducta observable, pero ya cuando entran a lo cognitivo conductual, pues ya no está tan observable, ¿no? está Entonces ya raro. tienen elementos que ya van a estar en otro campo que no es el de la observación. Se quedarán observando ese comportamiento y suponiendo que lo cognitivo está sucediendo de la manera
que lo han puesto o que lo han propuesto, pero ya no es tan directamente observable. Pero a partir de ahí, y luego en las neurociencias, pues también hay cosas que no puedes tener ese control experimental y ese registro directo. Ya a partir de ahí hay elementos en donde la explicación teórica, la medición indirecta, implican otras maneras de hacer ciencia, porque eso es lo que a veces nos falta. Como no tenemos como psicólogos una buena formación en cuanto a qué es la ciencia, ahí estamos agarrándonos de unas visiones de ciencia muy limitadas, del inductivismo estrecho, cuando hay otras concepciones y otras maneras que, pues justamente los que juegan en la primera división, los físicos, los biólogos, pues perfectamente admiten, ¿no? Los físicos incluso pueden hacer experimentos mentales y resulta que los psicólogos no podemos a veces ni pensar. ¿Por Sí, qué? sí, como esta división que no sé si la he escuchado entre la física teórica y la física experimental, que se me hace un ejemplo muy ilustrativo para esto. Sí, pues fíjate que algunos autores dicen que la física teórica es filosofía. Ajá, ajá. Sí, y otros dicen, bueno, no, porque eventualmente esto que la física teórica propone tiene que ponerse a prueba. Si puede en este momento no tener esa condición, ¿no? Para ponerse a prueba, pero finalmente hacia allá estará encaminada a ser parte de una física que pone a prueba sus propuestas, sus Sí, hipótesis, sus supuestos. sí. Si no, si nunca lo pusiera a prueba, pues la verdad es que sí, no saldría de ser, no dejaría de ser algo más bien filosófico, ¿no? Sí, sí, o sea, y creo que eso es algo que rescato de lo que dijo usted anteriormente, mientras que la filosofía se basa más en la argumentación, la ciencia necesariamente es la puesta a prueba, pero no necesariamente experimental. Así es. Y para eso es que te sirve la historia y la filosofía de la ciencia. Y no de tu ciencia, sí, pero también de las otras ciencias, porque hay unas que se desarrollaron antes que la nuestra. La Ujú, física, de hecho, mira, en el siglo XIX, todas las ciencias sociales, o las no ciencias, en ese momento, disciplinas sociales que aún estaban en la filosofía, querían, cuando fueran grandes, querían ser como la física, ¿no? ujú, Era así como yo cuando crezca quiero ser, por la física ya tenía más de 2 siglos de estar haciendo cosas, desde, bueno, Galileo, bueno, les decía que más atrás, Kepler, Galileo, Descartes, Newton, Boyle, y por ahí te vas con una serie de filósofos de la naturaleza que pasan al 18 y llegan al 19 y ya la física es una disciplina muy consolidada, no solo en términos teóricos, ha logrado explicar muchas cosas, sino que también tiene un desarrollo incluso tecnológico. Y eso, pues, ujú, esa puesta en práctica de esos conocimientos, ¿no? Luego va a ujú. haber una tremenda revolución en el siglo XX y la macrofísica también será microfísica. Y bueno, pero también las disciplinas, muchas, seguirán con esta idea de que cuando sean grandes quieren ser como la física en el siglo Ajá. XX, ¿no? Cuando quizá en muchas ciencias ni siquiera vale la pena hacer esa comparación porque no somos una ciencia como la física. Bueno, no sé usted qué opine. Mira, no somos una ciencia como la física, pero hay cosas que los físicos admiten y hacen que no nos estaría mal tener en cuenta. Por Ujú, ejemplo, el importante papel que las teorías tienen en la explicación. ujú, ¿Sí? O sea, tenemos una psicología y en la facultad por muchos años esa ha sido la visión predominante, en donde no, las teorías no importan. La descripción es, a una descripción, a una gran generalización, es a lo que vamos a llamar teoría. No, bueno, eso no es teoría. Las teorías tienen otros elementos, ¿no? ujú, Tienen entidades teóricas no inobservables. Y aquí en psicología muchas veces pues no nos damos esa oportunidad, ¿no? ujú. Entonces, todos los inobservables, la estructura de la mente, el inconsciente. No, no, eso no puede ser científico.
Bueno, pero Sí, si los físicos pueden hacer ciencia de lo inobservable, del átomo, de las partículas atómicas, de los hoyos negros no eran observables hasta que empezaron a estudiarse, a teorizarse, y luego resultó que ni eran hoyos, ¿no? Pero ajá, que esa había sido una primera aproximación y ese conocimiento se puede gestar porque son capaces de aceptar el gran papel de las teorías, ¿no? Para la sí, explicación. Y en psicología, en algunas, digamos, de lo que hemos llamado en nuestro plan curricular tradiciones, se aceptan las entidades teóricas no observables, se reconoce el papel importante de la teoría, pero en otros casos, en otras tradiciones, pues eso se ve como, no, eso no es científico. sí. Ahí es donde te digo que no está mal que pues tomemos el ejemplo de los físicos a quienes consideramos los grandes científicos, los científicos por excelencia. Sí. Y ahorita que usted menciona el papel de las teorías, doctora, y de las entidades no observables, ya haciéndole esta pregunta controversial, ¿cómo entra aquí el psicoanálisis dentro del marco de lo científico? Pues fíjate, ahí efectivamente con una controversia que tiene muchos ángulos. Eh, a mí me parece que el psicoanálisis no tiene por qué dejarse fuera de las explicaciones científicas en psicología. Pero hay psicoanalistas que pueden decir, no, 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 nosotros no hacemos ciencia porque tienen justamente la misma idea de ciencia que tienen los empiristas inductivistas estrechos. Ujú, No la tienen para lo que ellos hacen, pero esa es la manera en la que ven el conocimiento científico. Entonces dicen, o sea, si a mí me van a pedir que haga experimentos para no, pues eso no entra. Yo hago algo que tiene que ver con la psicoterapia, con la clínica, entonces con la filosofía. Muchos han ido a las explicaciones hermenéuticas, como si la explicación no tuviera una contraparte en el caso del psicoanálisis muy importante, la contraparte de la práctica cotidiana. Cuando a mí me ujú. dicen, es que el psicoanálisis no pone a prueba, pues, perdón, pero yo creo que el psicoanálisis pone a prueba todos los días, en cada diván de cada psicoanalista, las teorías psicoanalíticas, ¿no? Que son varias, Ujú, tampoco hay una teoría, entonces podemos hablar del psicoanálisis de Freud y una gama de variaciones, ¿no? De Lacan, en fin. Ahora, yo no veo por qué tenemos que dejarlo fuera, sobre todo porque a mí me parece, y me preguntabas, ¿qué es ciencia? Entonces yo te decía, es una actividad humana que se ha construido históricamente y que trata de explicar. Ese es el asunto. La ciencia tiene como papel fundamental explicar. Y para eso construye teorías y hace demostraciones, ¿no? Pone a prueba. Si la puesta a prueba contraría o contradice a la teoría, pues tendrá que cambiar la teoría, ¿no? No la realidad. La realidad le está mostrando que su teoría algo le falla. Y así se van construyendo la ciencia y las disciplinas científicas, poniendo a prueba, modificando las teorías, a veces son cambiecitos y a veces son grandes transformaciones, incluso que dejan una teoría que se pensaba que era la que explicaba porque ya no alcanza, ¿no? O queda subsumida a explicar un pequeño dominio o de plano, pues se tiene que quedar fuera. En fin, ujú. todo eso es lo que la historia y la filosofía de la ciencia nos van mostrando. Y ya ves que sí es importante, hasta para los psicólogos, ¿no? Y bueno, entonces, qué hace el psicoanálisis o cómo se ha construido el psicoanálisis? Pues de esa manera. O sea, ¿qué son las tópicas de Freud? Sino esas puestas a prueba que finalmente se fue dando cuenta que aquí me faltó, que aquí ¿no? Que aquí esto no lo estoy explicando, que por acá tengo la parte de Eros muy desarrollada y luego se da cuenta que también hay esta pulsión de muerte, que también tiene un sentido en la explicación. Y Freud se pasa toda la vida, su vida de psicoanalista, de desarrollo, transformando su teoría, ¿no? Lo cual a Ujú, mí me parece que es una gran muestra
de lo que se hace en ciencia. Su explicación no es aquí ya les inventé y ahí se las dejo. No, aquí construyo una explicación que la que la hipnosis le daba no le servía, no le alcanzaba, no le parecía satisfactoria, y va construyendo para hablar de las neurosis, para hablar hasta que también y modificando para explicar no solo las neurosis, ¿no? Pues incluso una cantidad de cuestiones de la vida social también, ¿no? Sí, sí, Como en el malestar en la cultura. Entonces, yo no veo por qué tenemos que dejar al psicoanálisis fuera, pero sé que no todo el mundo está de acuerdo, aunque en algún momento participé con unos investigadores en una reunión del círculo psicoanalítico, ah, y yo en estuve realidad ahí. con diferentes ideas, sí, con diferentes ideas de ciencia, pero estuvimos todos de acuerdo que no había por qué dejar fuera al psicoanálisis de la cuestión científica. Porque si tú dices que el psicoanálisis es más bien una filosofía, pues yo creo que sería una tremenda irresponsabilidad que un filósofo tenga una práctica psicoterapéutica, porque la Sí. práctica psicoterapéutica implica una intervención o sea, no estoy haciendo filosofía, ¿no? Ujú. No estoy construyendo una explicación bien argumentada, no, estoy trabajando con un paciente al que le puedo hacer muchísimo daño si no tengo la formación, no solo teórica, sino también práctica para el trabajo psicoterapéutico. Por eso pienso que es muy importante que sí sea reconocido y que los estudiantes de psicología que van a ser en algún momento psicoanalistas, pues vean la dimensión de la responsabilidad de la formación teórica y práctica, que eso es lo que hace la ciencia, ¿no? Aparte, los que se dedican a investigar, bueno, esa es otra cuestión, pero como nosotros formamos profesionistas en la licenciatura en psicología, aunque algunos decidan irse al campo de la investigación y quedarse básicamente allí, no necesariamente no tienen una práctica profesional, pero digamos que no es la parte de la investigación pura, ¿no? Ujú. Pero quien se va a dedicar a la parte profesional tiene que tener las dos cosas, la teórica y la destreza práctica, que además tiene que ser parte de esa teoría, ¿no? O sea, esa teoría es Ujú. esa puesta en práctica que le permite desarrollar su labor correctamente, como psicoanalista o como lo que sea. Si tú trabajas con personas en el campo de lo laboral, en el campo de la educación, en el campo que se te ocurra, pues tienes que tener ambas cuestiones. Bueno, eso y la parte ética, ¿no? También, en fin, pero en términos de la competencia que se debe tener, tienes que saber de qué se trata aquello con lo que estás trabajando, con lo que estás interviniendo, con la mejor teoría, porque esa es la otra. Ah, es que ya tenemos las explicaciones absolutas y completas. No, esas, por eso la ciencia es una actividad humana que se va desarrollando y el conocimiento se va construyendo, efectivamente, y se va construyendo con más elementos, digamos que no son solo los internos, ¿no? Del desarrollo teórico. Hay cosas que son de la cultura, hay cosas que son, bueno, decíamos ya de la historia, de la cultura implica lo social, en fin, hay tantos elementos que entran en juego cuando hablas de ciencia. Por eso digo que es una construcción, pero y que se pone a prueba y que se transforma. Bueno, yo no veo que el psicoanálisis deba quedar fuera, ¿no? Ujú. Justo por... Me parece bien importante esto, doctora, porque, bueno, también depende de la escuela de psicoanálisis, porque algunos sí quieren irse más a muestras grandes de participantes, con la observación, con indicadores muy bien definidos. A los franceses, por ejemplo, les choca eso, entonces no lo hacen tan así. Pero algo que nos define es ponerlo a prueba por medio de un método clínico y por medio del reporte de estudios de caso. Em, pero que muchos ven mal eso porque no Por es una supuesto. muestra amplia de participantes. Y cuando los médicos estudian a sus pacientes reumáticos o con problemas dermatológicos o lo que se te ocurra,
pues muchas veces, y llevan eso a sus congresos y discuten esos casos, pues tampoco son grandes muestras, ¿no? Ujú, Pero en esas sesiones y en esas reuniones se van encontrando que aquí yo pensé que era esto, pero era aquello otro. Mi papá, que era anatomopatólogo, pues justamente decía, esas son las sesiones médicas de todos los días, los clínicos que diagnosticaron mal y se ujú, murió el paciente y a la hora que se hace la autopsia, eso que venía con un diagnóstico de tuberculosis, resultó que era cáncer. Entonces tratamos de que se aprenda, ¿no? A partir de este estudio, que esto que se pensó y se diagnosticó de esta manera también tenía estas otras posibilidades. Y así se va construyendo el conocimiento. Entonces, ¿por qué en el psicoanálisis eso no estaría? Pero ves lo que te digo, que hay cultura e historia y sociedad metida en el conocimiento científico, mientras que los franceses pueden tener una visión más hermenéutica tal vez hoy. En Estados Unidos siempre tienen esta idea de las muestras, de los grandes, de los, ¿no? Y de llevar hacia esa forma de ver la ciencia, incluso al psicoanálisis, ¿no? ujú, Entonces, por eso también cuando estudiamos qué es la ciencia y tratamos de entenderla, tenemos que tomar en cuenta esos elementos de la historia, de la cultura, de la sociedad, de la ética, porque ninguna disciplina está al margen de eso, ¿no? Y ujú, es parte de esa construcción. Pero eso no quiere decir que alguna disciplina que, porque no lo hace de la manera que este grupo piensa, ya está descalificada. Y en psicología eso nos ha pasado, pero yo creo que en gran medida porque tampoco tenemos una buena formación en cuanto a la historia y la filosofía de la ciencia. Ese ha sido un poco pues lo que he tratado de lograr con la modificación curricular. No te puedo decir que lo he logrado, creo que algunos profesores seguimos, insistimos en estas cosas, pero no todos los profesores que dan estas asignaturas, como te decía, hay quien entra al curso de filosofía de la psicología diciendo, esto no sirve para nada, uy, ¿no? ujú, Y a partir de ahí, pues pobres alumnos. ujú, Yo sí creo que pobres alumnos, porque no les da la oportunidad de una reflexión que además se une con la de la historia de la psicología que llevaron desde el primer semestre. ujú, Y que es muy importante, ¿no? Entender de dónde viene tu disciplina. En el caso de la psicología, que no tenemos una disciplina, digamos, paradigmática al estilo Kuhn, sino que tenemos una diversidad de explicaciones, de teorías, no necesariamente todas se llevan con todas, sí, pero están allí, es el desarrollo que hemos tenido y todas tienen o al menos las que nosotros enseñamos, tienen sus fundamentos. Entonces no tendrías por qué descalificar desde una visión psicobiológica a la psicoanalítica o al contrario, ¿no? Es que ujú, esos, ¿no? O sea, entender que la ciencia es algo más eh, es más amplio sin que digas cabe todo y se vale todo, tampoco. ajá, Pero en la historia de la ciencia y en la filosofía de la ciencia te vas a encontrar una diversidad de formas de construir el conocimiento y que todas ellas han logrado o tienen los méritos para considerarse científicas. O sea, ujú, versiones más empiristas con versiones más racionalistas, perfectamente están construyendo conocimientos científicos. Tienen unas tienen unas limitaciones, otras, bueno, pero es parte de ese desarrollo histórico que se va haciendo. Yo así lo veo, ¿no? ujú. Ahorita que usted menciona esto, yo recuerdo mucho su artículo de la psicología conjunto vacío o saco de gatos, donde usted menciona que no es la psicología no se desarrolló de una manera continua, como muy a lo Kuhn, a lo Thomas Kuhn, sino que fue discontinua Así y que, es. Sí, a mí la idea de discontinuidad que viene más de la historia de la ciencia que de la filosofía, pero a mí me gusta justamente porque me permite explicarme mejor tanto el surgimiento de la psicología en el siglo XIX, ¿no? Cómo se separa de la filosofía
cómo empieza a hacerse algo propiamente psicológico, que, digamos, nos va a dar una identidad. No solo, digo, institucionalmente eso ya va a ser más hacia el siglo XX, pero es más epistemológico y metodológico en el siglo XIX, en donde se va a reconocer, digamos, que hay un campo propio del psicólogo, que no es, o sea, porque antes los temas de la percepción, por ejemplo, que es uno de los procesos con los que surge, pues lo hacen los fisiólogos, lo hacen los filósofos, desde Aristóteles y ¿no? Ujú, Están haciendo teorías acerca de la percepción. Hay muchas, en la filosofía hay teorías preciosas acerca de la percepción, pero eso son teorías filosóficas. El estudio de la percepción, ya con esta puesta a prueba, empieza en el siglo XIX y es parte de lo que va a irnos dando esta identidad, ¿no? Como psicología. Pero si nosotros lo vemos como un continuo, la verdad que no se entiende, ¿no? A mí me parece que no se ujú. entiende. No, pues la psicología surgió con los griegos y entonces parece una bola de nieve, ¿no? Que se va desarrollando. No, 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 lo que ellos dicen es muy diferente y no hay puesta a prueba, ni les interesa eso, argumentativamente mostrar algo, con contraejemplos, que este otro filósofo lo explica así, pues yo no estoy de acuerdo y le pongo estos argumentos en contra, pero esos son, o entonces son ejemplos, no experimentos, no puestas a prueba, no medición de ningún tipo, no nada, no, sino simplemente contraejemplos, cuando mucho, ¿no? Para mostrar que eso no puede ser de esa manera. Y así se la lleva en la filosofía. Y luego, pues en el siglo XIX empieza ya a buscarse una manera, no solo de teóricamente tener una explicación, sino empíricamente, de alguna manera, ir haciendo, aunque sean cuestiones donde los sujetos dicen lo que percibieron, que porque la percepción, pues tampoco te puedes meter y asegurar que eso percibieron, pero hay una declaración de un sujeto entrenado para expresar, ¿no? Y por ahí nos vamos. Entonces eso va construyendo una manera de hacer psicología, en principio estudiar cuestiones básicamente perceptuales o de senso-percepción, y vamos con una serie de procesos de los que nos vamos a ir apropiando, ¿no? Pero que no dejan de Ajá, ser estudiados por otras disciplinas. sí. Y Entonces, que, así vamos haciendo psicología, y adquiriendo una identidad profesional, ¿no? ajá, y que me gustaría retomar algo que usted dijo hace rato sobre nuestra formación en filosofía y filosofía de la ciencia, que yo he notado que a veces muchas posturas de filósofos de las ciencias pueden llegar a ser contradictorias entre sí. Por ejemplo, yo recuerdo mucho su ejemplo de Mario Bunge y Gregorio Klimovsky, que dicen como Sí. contemporáneos, pero diferentes. Es que así como la ciencia no se hace de una sola manera, pues la reflexión acerca de la ciencia también tiene diferencias. Y también esas diferencias las puedes entender por cuestiones culturales, históricas, en fin. Aunque, fíjate qué interesante, tanto Klimovsky como Bunge son argentinos, son más o menos de la misma generación, o sea, son contemporáneos. Klimovsky comenta el trabajo de Bunge, o sea, lo conoce, y no está de acuerdo con su interpretación del psicoanálisis como algo, como una pseudociencia. Él, por el contrario, encuentra que justamente el psicoanálisis sí se puede considerar una disciplina científica, tendrá limitaciones, le faltará hacer esto de esta otra manera, pero fíjate, ahí donde está la diferencia, es que hay criterios distintos que vienen de tradiciones diferentes dentro de la propia filosofía de la ciencia. Entonces, eso es algo que también hay que saber, hay que tener, digamos, y por eso la historia es importante, porque la filosofía de la ciencia no es igual cuando se hace en los Estados Unidos que cuando se hace en la Europa continental. Hay esta epistemología distinta, este fuerte empirismo y pragmatismo que baña la filosofía de la ciencia que se desarrolla en los Estados Unidos, y luego otras concepciones, ¿eh?
también el relativismo viene de ahí, de una crítica y un cuestionamiento, en fin. Y la filosofía de la ciencia que tiene estos elementos más racionalistas de la Europa continental, no solo, porque luego los alemanes tienen ambas, ¿eh? Tienen la parte más racionalista y la parte más empirista, pero bueno, digamos que hay que tratar de reconocer cuáles son los criterios que están en juego en los propios filósofos de la ciencia y en sus interpretaciones de la ciencia, pero también entender la parte de historia de la ciencia para poder ir juzgando, ¿no? Y sí, es muy interesante. Justamente en filosofía de la psicología pensamos que la formación tenía que hacerse a partir de controversias, porque la psicología nuestra, que no es cunianamente preparadigmática y en la que tenemos diferentes maneras de explicar, a veces diferentes procesos, tampoco explican los mismos, ¿no? Pero hay diferentes aproximaciones o distintos objetos de estudio, distintos métodos adecuados a los objetos, en fin, eso históricamente tratar de entenderlo, pero también en la filosofía de la ciencia tener, digamos, esa posibilidad de comprender si es o no una ciencia nuestra disciplina, ¿no? ¿Con qué criterio vamos a estar de acuerdo? Yo lo que les ofrezco a los estudiantes es esa reflexión y que ellos lo decidan. O sea, yo tengo la mía, pero tampoco voy a decirle, no, es que este está mal. No es que está bien, está mal. Hay estos argumentos, hay estos criterios y bueno, tú cómo la ves, ¿no? ¿Qué te convence? Sí. Y qué puedes argumentar para... Lo que sí me parecería terrible es que pensaran que su disciplina no es científica, no puede serlo y que ahí nos vamos con lo que sea a intervenir en la vida de los demás. No, eso sí me parecería una falta ética y en toda dimensión, tener una intervención, porque si me voy a quedar en la pura reflexión, bueno, pues estaré bien, estaré mal, pero no le hago daño a nadie. Pero si me dedico a una práctica profesional, que no estés convencido de que tienes que tener la mejor explicación para actuar, híjole, ¿no? Eso sí que sería terrible. Sí, y yo enfatizo también lo que usted mencionaba hace rato, que no por explicar, no por decir que las tradiciones psicológicas vienen de lugares diferentes históricamente, eso no significa que todo vale. Eso no significa que Así le es. damos cabida a todas las explicaciones. No, no, tenemos que tener criterios y decir, bueno, bajo estos criterios, yo voy a aceptar que esto es el conocimiento científico, ¿no? Sí. Lo que a mí me preocupa es que los criterios sean estrechos, ¿sí? Ujú, ujú. Y que entonces dejamos fuera, porque desconocemos que hay, y desconocemos esa historia de la ciencia que nos permite tener, digamos, una mejor comprensión de lo que es la ciencia, ¿no? Ujú. Entonces nos quedamos con esta ciencia de divulgación y algo que no hemos platicado, pero te lo agrego, Sí. porque una de las cuestiones de las que nos hemos dado cuenta y en los muchos proyectos que hemos desarrollado desde hace ya, híjole, como 20 años o más, es el asunto de los obstáculos epistemológicos, las ideas previas, que cuando uno oye ideas previas puede pensar, bueno, esas con las que vienes de antes. No, no, pero las ideas previas son algo más serio, son un obstáculo, un estorbo para el conocimiento, porque en realidad son como prejuicios que podemos traer de la vida cotidiana, pero también prejuicios que a veces se fomentan en la propia educación. No todos los teóricos están de acuerdo, como estás tú mismo mencionando, ¿no? No todos los filósofos de la ciencia están de acuerdo. Bueno, es que en las distintas disciplinas pues hay diferentes aproximaciones. Pero yo sí creo que los prejuicios no son solo previos a la escuela, sino también en la escuela los Ujú. profesores tienen prejuicios que transmiten y los pasan y los seguimos reproduciendo. Y esos prejuicios, esas ideas previas, son obstáculos epistemológicos que no nos permiten entender una serie de cosas. Fíjate, uno de esos es el de que la ciencia sea sinónimo de experimento. Si, Ajá. si los alumnos llegan con esa idea, es que nunca los vas a convencer
de que le den una oportunidad a entender al psicoanálisis, porque ya están aferrados. Entonces, el que se puedan dar cuenta de que esa es una versión limitada de lo que es la ciencia, porque en la historia de la ciencia hay más cosas y hay otro tipo de explicaciones que van más allá del inductivismo estrecho, a veces les da esa posibilidad, ¿no?, de comprender. No sé si lo aceptarán o no, pero al menos que puedan tener esa amplitud. Bueno, Ujú. esta cuestión de que en la vida, o sea, una cosa es que formemos a los estudiantes para ser científicos, ¿no? Como a veces pensamos, pues, los psicólogos queremos que tengan esta perspectiva, pero no es lo mismo el que se va a dedicar a la investigación en el posgrado, digamos, y hará una carrera como científico, al que va a hacer esta vida profesional, al que también quisieran convencer de que la formación científica es importante para su vida profesional. Pero además también de los estudiantes y de los estudiantes de todos los niveles, desde la primaria, en fin, en donde lo que quieres es que tengan una idea de la importancia del conocimiento bien fundado, ¿sí? Para que puedan tener una vida ciudadana mejor, para que puedan tomar decisiones. No, o sea, ellos a lo mejor o muchos no van a llegar a una carrera profesional con un desarrollo científico. A lo mejor se dedican a otro tipo de labores o de aprendizajes. Por ejemplo, quien se dedica al arte o quien se dedica, sí, las diversas artes. Bueno, pero también piensas que la formación de estos ciudadanos debe de implicar una educación, una alfabetización científica que les permita tomar buenas decisiones, como sucedió ahora en la pandemia, ¿no? Afortunadamente en México creo que tenemos todavía una mejor educación y menos prejuicios y no hubo estos movimientos antivacunas, en fin. Pero fíjate que en sociedades europeas, en los Estados Unidos, donde uno pensaría, bueno, pues aquí tienen una muy buena educación, pues te das cuenta que ni tanta, porque la gente podía creer cuánta tontería le dijeran los medios, las redes, en fin, y a pesar incluso de haber tomado vacunas toda su vida, de repente decir, no, no me vacuno, creando realmente un problema para detener, ¿no?, la pandemia antes. Han tenido una cantidad de muertos mucho mayor de la que hubieran tenido si se hubiera vacunado de una manera extensiva. Nosotros Ujú. afortunadamente no hubo esa idea en México, pero bueno, lo que pasara en otros países pues también nos afectaba. Pero te das cuenta de la importancia también de que la enseñanza o esta educación científica sea parte de la sociedad de una manera extensiva, y por eso el que vayan los estudiantes nomás a pasar materias de física, química y biología al nivel que sea, no sirve. Además, porque Ujú. salen de ahí ya se les olvidó todo, sino que eso debería ser algo que les transforme la manera de ver, bueno, de entender al mundo, o al menos decir, tengo que buscar esta información de una fuente fidedigna para tomar una decisión, y no que le creo a un tuit o como se X, a un X, fíjate, Ujú. además un X hoy, o al primer sonso que se me atraviesa y me dice un prejuicio, y eso me parece muy bien, porque claro, checa con mis propios prejuicios, ¿no? Sí, sí, que esto me parece bien relevante para el concepto que está muy en boga últimamente de salud mental, que por una parte está muy bien porque se difunde un poco más la psicología como ciencia y demás, pero también da cabida a varias cosas que no entiendo. Por ejemplo, está muy de moda decir esto de que no, tu novio el narcisista, bueno, yo no sé qué es eso, ¿verdad? Este, pero sí se presta mucho de este tipo de explicaciones. Mal aplicadas, o sea, cuando te dicen que estás traumado, no sé si eso Mm, todavía no, está ujú, ujú. traumado. Bueno, eso no es como muy teórico, pero Ujú, sí, ahí tienes una manera como mal aplicada, ¿no? ujú, De algo que debe tener una explicación en la psicología clínica, y que se toma y se dice de cualquier concepto y se mal aplica y se utiliza.
Y esos son el tipo de cuestiones que no ayudan. Mira, te iba a comentar, porque una de las primeras cosas que hicimos en el proyecto, encontramos, digamos, que en algunos países que tienen mucho dinero, habían invertido en la enseñanza de la ciencia, en social, digamos, en los niveles básicos y tal. Pero hubo un estudio de un autor Miller, deja que lo tengo por aquí. Y entonces, fíjate que esto fue como de los años 80, fines de los 80, 90. Y él entonces encuentra que estudiantes de varios niveles, pero él se preguntaba, ¿son capaces de decir algo inteligible acerca de conceptos como molécula, átomo, byte? Y entonces dice que encontró que solo el 3% de los graduados de preparatoria, el 12% de los graduados universitarios y el 18% de los graduados de doctorado lograban decir algo inteligible acerca de esos conceptos, ¿no? O sea, eso hablaba de una sociedad pues, con un conocimiento científico mínimo. Hizo este estudio más años después y encontró una mejoría un poquito, y en Suecia tenían ahí, pero si tú ves la mejoría, con todo lo que se invierte, resultaba que era insuficiente. La verdad es algo que todos deberíamos ser capaces de decir qué es eso, ¿no? Y no pedía la definición correcta, última, más científica, pedía que dijeran algo inteligible, ¿no? Bueno, el caso es que eso de alguna manera nos hizo pensar que no solo hay que hacer propuestas de que pues den más dinero y den más dinero sino que también hay maneras deberíamos buscar maneras de enseñar y que los estudiantes sepan que necesitan aplicar ciertas estrategias para aprender. ¿Qué es eso? Para nosotros, romper con los obstáculos, superar las ideas previas, tratar de apropiarse del conocimiento y no nomás pasar las materias, ¿no? Porque eso no sirve de mucho. Sales de ahí y te quedas con tu ignorancia y tu prejuicio. Seguro que todos esos que apenas sabían qué decir o que no supieron qué decir, pasaron hasta bien sus materias de física o de biología y tuvieron buena calificación, allá sabrá en qué grado de la enseñanza. Pero después, imagínate, ni el 20% de los estudiantes de doctorado podía decir que era una molécula o un átomo, ¿no? Es algo impresionante. Bueno, no hemos hecho ese estudio en México, pero a lo mejor sería revelador. Y luego, deja que te diga algo que a mí una amiga de Brasil me mandó unas respuestas de un examen que hacen, y mira, fíjate, te menciono 3 o 4. Decían estos estudiantes, ya hace varios años, que Lavoisier fue guillotinado por haber inventado el oxígeno, que el nervio óptico transmite ideas luminosas al cerebro, que la principal función de la raíz es enterrarse, que la fiebre amarilla fue llevada de China o fue traída a Occidente de China por Marco Polo. Luego una que es divertidísima. La diferencia entre el romanticismo y el realismo es que los románticos escriben romances, o sea, novelas. Realistas nos muestran cómo está la situación del país. Y en Grecia la democracia funcionaba muy bien porque los que no estaban de acuerdo se envenenaban. Bueno, los envenenaban, ¿no? O sea, te das cuenta que respuestas que tienen algo que resuena, pero pues claro, son incluso graciosas. Sí. Estas respuestas, no te creas que eran en una encuesta así en la calle, sino que eran a preguntas abiertas en un examen que se hace a todos los que van a pasar del bachillerato a la universidad. O sea, que son estudiantes que se prepararon para este examen de admisión. Allá lo llamaban, no sé si todavía lo hacen, pero se llama vestibular. Y que, o sea, se prepararon, estudiaron y fueron a hacer este examen poniendo lo mejor de sí, y hay quien da respuestas así de extravagantes, ¿no? Sí, De equivocadas. O sea, sí, Lavoisier tiene que ver
pero no lo guillotinaron por haber descubierto el oxígeno, ¿no? Y por ahí, o sea, que la función de la raíz es enterrarse. Sí, Y a lo mejor pedían la función de la raíz cuadrada o algo así. sí. Pero bueno, eso te muestra, digamos, una gran necesidad de la enseñanza de la ciencia en todos los niveles y de romper con esas ideas previas, reconocer que están allí y que nos estorban muchísimo. Sí, yo creo que esta entrevista, doctora, este capítulo nos deja como con muchas reflexiones. A mí personalmente me deja con muchas ganas y mucha necesidad de seguir aprendiendo. Hay varias cosas que desconocemos, hay varias cosas que es Mucho. necesario pues seguir reflexionando también. Y bueno, pues ya un poco para ir terminando, doctora, pues nada, agradecerle que esté aquí. Agradecerle su tiempo porque valga decir que la doctora ahorita está haciendo una estancia, una estancia, doctora, en Lisboa. Sí, estoy Mm, haciendo una estancia de investigación en la Universidad de Lisboa. Estoy aquí en ujú. Portugal, por eso estamos en estos diferentes horarios. A mí ya se me va, no, todavía la noche, pero ya van a ser las 6 de la tarde. Sí, y justamente es una investigación, digamos, conjunta de nosotros en México queremos ver ciertas cuestiones de los profesores, de los docentes, de sus epistemologías intuitivas en Portugal. Ujú, O a lo mejor solamente del área de Lisboa. Eso todavía estamos en la cuestión de la muestra. Trabajando el ujú, instrumento, traduciéndolo en ese principio y bueno, pues ya esperamos que podamos aplicarlo y ver qué tipo de respuestas, si son diferentes, si son semejantes a las que hemos obtenido en México. ujú. Pues esperamos que les haya gustado, amigos. Esto fue un episodio de lujo para mí. Pues un poco para dar avisos de ocasión, doctora. Acuérdense de seguirnos en Spotify. Denos 5 estrellas, compártanos, síganos, hagan todo lo que tengan que hacer. Si nos siguen en YouTube, va a ser muy lindo si lo ven en YouTube, porque aquí nos van a ver pues en la videollamada. Este, mm, y pues nada, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @psicoanálisis.pop y en todas las demás redes sociales como Psicoanálisis Pop. Y pues nada, doctora, muchísimas gracias. No, un gusto compartir estas reflexiones contigo y con tu auditorio.